En este video vamos a continuar con el curso del examen de idóneo en el mercado de capitales para que puedas ser asesor financiero. Básicamente en el primer curso comenzamos a ver lo que eran los fondos comunes de inversión. Esta unidad es la más larga, pero la vamos a terminar en esta clase de una forma muy completa. Así que te voy a pedir que prestes sumamente atención porque esta clase va a ser larga, pero va a tener muchísima información que es crucial para el examen. Lo bueno de esto es que con esta clase vamos a terminar la unidad más larga, como lo dije anteriormente, y vamos a avanzar después con las unidades siguientes. Así que nos van a quedar entre 3 a 4 clases, las cuales también van a ser largas, pero muy informativas e interactivas. Así que vamos con el curso. Y ahora vamos a arrancar con la segunda clase para el estudio en el examen del idóneo en el mercado de capitales. Bueno, nosotros vimos anteriormente los fondos comunes de inversión y también cómo funcionan los organismos que los componen y también los tipos. Nos quedamos en esa unidad y ahora vamos a ver los tipos con mayor profundidad. Vamos a ver, según el marco legal, se separan en fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. También vamos a ver según el tipo de moneda, que puede ser en pesos, dólares, euros o cualquier otra divisa. Según el destino geográfico, pueden ser fondos comunes de inversión locales o extranjeros. También según la política, pueden ser rendimientos activos o pasivos. Y también según la permanencia, o sea, la temporalidad. Si son fondos comunes de inversión de largo plazo, mediano plazo o corto plazo. Bueno, vamos a comenzar con la diferenciación en los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Como lo vemos acá, los fondos comunes abiertos se pueden emitir una cantidad variable de cuotas partes e infinita. También las personas para salir al fondo común de inversión lo hacen a través de lo que se denominan rescates, que lo vimos en la clase pasada. O sea, si yo quiero salirme de un fondo común de inversión, lo hago mediante el rescate. Ahí pido rescate. Y también según el tipo de fondo común de inversión, o sea, por ejemplo, es diferente cómo se compone un fondo común de inversión de acciones a un fondo común que se denomina como plazo fijo, los rescates varían, pero siempre es al precio de cierre del mercado. Puede demorarse entre 24 a 72 horas según el tipo de fondo común de inversión, pero básicamente se liquida a través de los rescates. Y también esto es muy importante y una gran forma de diferenciar entre los abiertos y los cerrados, es que los fondos comunes de inversión abiertos se puede incorporar inversores de forma ilimitada, por lo tanto cada vez pueden aumentar las cuotas partes. Acuérdense también, como lo vimos en la clase pasada, de que yo al invertir en un fondo común de inversión no es que agarro, deposito 10.000 pesos y digo, tengo 10.000 pesos en el fondo común de inversión, sino que yo pago cuotas partes. Vamos a suponer que la cuota parte salga 2 pesos. Bueno, entonces con esos 10.000 pesos yo compro 5.000 cuotas partes, entonces yo soy tenedor de 5.000 cuotas parte del fondo común de inversión. Si aumenta el valor de las cuotas parte, vamos a suponer que aumenta a 2,50. Como suponemos que aumentó a 2,50, entonces si yo tengo 5.000 cuotas partes, voy a tener alrededor de 12.500 pesos. Entonces tuve una ganancia de 2.500 pesos invirtiendo en el fondo común de inversión. Bueno, en los fondos comunes de inversión abiertos también pueden estar compuestos por distintos activos financieros, como puede ser, por ejemplo, acciones, derivados, plazos fijos, pueden ser mixtos, bonos, puede estar compuesto por un conjunto de activos financieros. Y también esto es muy importante, como lo mencionamos anteriormente, y también a modo de resumen, es que pueden suscribir nuevas cuotas partes y sin límite fijo. Bueno, y ahora vamos a ver las diferencias que tienen los fondos comunes de inversión cerrados. Los fondos comunes de inversión cerrados emiten una cantidad fija de cuotas partes. Por lo tanto, están limitados. Ya se sabe de entrada cuántas cuotas partes se van a emitir y no se pueden emitir más. Algo muy importante es que para suscribirse en un fondo común de inversión cerrado, lo hacen a través del mercado primario. Es decir, que cuando el fondo común de inversión comienza a operar, ahí es cuando se pueden suscribir y se lo hace directamente con la entidad emisora. También los rescates se hacen cuando se liquida el fondo común de inversión o cuando finaliza su vida útil. Sí, es verdad que, por ejemplo, si yo quiero un fondo común de inversión cerrado, puedo salirme, pero debo negociarlo en el mercado secundario. Por lo tanto, son líquidos, pero mucho menos líquidos que los fondos comunes de inversión abiertos. Bueno, estos fondos comunes de inversión suelen estar compuestos por activos financieros, también por bienes reales y también bienes de explotación. Lo único, y esto es una diferencia de los FCI abiertos, es que
son homogéneos, es decir, no pueden estar compuestos por diferentes activos financieros o activos reales o de explotación. Si está compuesto por activos financieros, solamente utiliza activos financieros. Si está compuesto por bienes reales, solamente utiliza bienes reales. Y también por la naturaleza de cada uno de estos activos. Bueno, la principal diferencia entre los abiertos y los cerrados es que acá no se pueden suscribir nuevas cuotas partes y obviamente, por lo tanto, tienen un límite. Entonces, esa es la mayor diferencia entre los fondos comunes de inversión abiertos y cerrados. Y acá hay algún concepto que capaz que no lo saben, entonces lo vamos a definir con mayor profundidad, que son los mercados primarios y los mercados secundarios. Los mercados primarios y secundarios son bastante diferentes y muchas veces nos los confundimos, pero es muy sencillo darse cuenta de la diferencia. Por ejemplo, en el mercado primario es donde se transmiten los títulos por primera vez, o sea, es cuando recién se crea el título, por lo general privado, o sea que su creación es nueva. Sus oferentes suelen ser las empresas que emiten. Vamos a suponer, por ejemplo, de que nosotros somos una empresa y nos queremos financiar. Entonces emitimos obligaciones negociables. Bueno, el mercado primario, por ejemplo, es cuando se lo ofrecen directamente a un broker o al banco y ellos después lo negocian. La primera transacción entre la empresa y el banco, ese es el mercado primario. Acá ponemos el ejemplo, lo dejamos escrito, que una empresa necesita financiamiento, entonces emite nuevas acciones. Ahora lo hacemos con acciones por un determinado valor. Luego estas acciones pueden ser negociadas en el mercado secundario o no. Y el mercado secundario es generalmente donde operamos nosotros los inversores, es donde se negocia cualquier título financiero. Acá es donde compradores y vendedores pueden participar directamente a través de su corredor de bolsa o un agente de valores. En el mercado primario es donde se emiten los valores del activo financiero y en el secundario es donde se negocian. Entonces acuérdense, primario emisión y secundario negociación. Esa es una gran diferencia para acordarse al momento de rendir el parcial. También te quiero decir que el parcial son múltiple opción. Si no mal recuerdo, son alrededor de 60 múltiple choice. Por lo tanto, también tiene que ver entender la materia, pero por otro lado, la memoria. Hay preguntas que son troncales y esta es una pregunta que va fija en el choice, así que esta parte tiene que quedar clarísima. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las restricciones del fondo común de inversión. Dentro de las restricciones, antes de definirlas, te voy a decir que son bastante lógicas. Por ejemplo, es la prohibición de adquisición de un instrumento emitido por los órganos del fondo. O sea, por ejemplo, la sociedad de custodia o la sociedad gerente no puede emitir ningún instrumento dentro del fondo común de inversión, o sea, eso es lógico. Tampoco instrumentos en los cuales los órganos, o sea, la sociedad gerente o administradora y también la sociedad de custodia, pertenezcan al mismo grupo económico que actuaron como agente de negociación del mismo. También tiene que haber un requisito de diversificación mínima, esto sobre todo en los fondos comunes de inversión abiertos, y también, esto es muy particular y esto sí es pregunta de choice, es que el 75% del fondo común de inversión debe ser emitido y negociado en Argentina y Mercosur. También cuentan como Chile dentro del Mercosur o también se puede negociar con Chile. Bueno, esta última opción es pregunta de choice, así que chicos lo tienen que entender bastante bien. Ahora vamos con la segunda diferenciación de los fondos comunes de inversión, que es el FCI de plazo fijo y el FCI de mercado de dinero. Dentro de los fondos comunes de inversión, quiero decirlo que estos fondos comunes de inversión son muy líquidos. Entonces, una característica grande del fondo de plazo fijo es la liquidez. Bueno, acá podemos ver que dentro de la liquidez el inversor puede retirar su dinero cuando quiere. Es muy usado por empresas. También el fondo de mercado de dinero tiene alto grado de liquidez y diversificación y tiene un rendimiento bastante bueno en el mercado. Bueno, dentro de la rentabilidad, el fondo de plazo fijo, su rentabilidad es superior a la de una caja de ahorro, pero inferior a la de un plazo fijo. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, nuestro dinero para hacer un plazo fijo, dentro de esa inversión yo estoy haciendo el trabajo, estoy utilizando mi dinero e invierto en el plazo fijo, entonces mi rendimiento va a ser mucho mayor porque no voy a tener que pagar los costos implícitos y explícitos que hay que pagar en un fondo común de inversión. Por lo tanto, por eso es que es inferior a lo de un plazo fijo, al igual que el fondo del mercado de dinero. Los honorarios que se pagan son bajos, tanto en el plazo fijo como en el fondo común de inversión del mercado de dinero. Y también acá es muy importante el valor de la cuota parte. El valor de la cuota parte es igual a la cantidad multiplicada por el valor de la cuota. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la cuota parte tiene un valor que puede aumentar o disminuir. Entonces, yo para saber el valor de mi inversión simplemente tengo que multiplicar el valor de la cuota parte por la cantidad de cuotas parte que tengo, que esa es la gran diferencia con el fondo de mercado del dinero, que el valor de la cuota parte siempre es un peso.
Por lo tanto, la cuota parte no disminuye. Lo que va a aumentar va a ser el capital. Entonces, esa es la gran diferencia de cómo se cuantifica el valor de la cuota parte. Y por último, vamos a ver la diferencia de la fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Sería cuota parte igual a cantidad por valor de la cuota parte. Y en cambio, en el fondo de mercado del dinero sería cuota es igual a un peso por la cantidad de cuotas parte. Esa sería la gran diferencia también de cómo se calcula la cuota parte. Ahora vamos a ver la diferencia entre los FCI o Fondo Común de Inversión de renta fija y renta variable. Básicamente, los de renta fija se invierten en títulos de deuda pública o privados que pueden ser, por ejemplo, los bonos. Estos bonos se evalúan diariamente y el valor de la cuota parte varía según la fluctuación de los instrumentos de inversión. El valor del patrimonio cambia por el riesgo de crédito, riesgo de interés, de liquidez, entre otras posibilidades. En cambio, el Fondo Común de Renta Variable ofrece la posibilidad de invertir en una cartera de diversificación de acciones en un determinado mercado. También acá hay que evaluar la relación rentabilidad-riesgo. El riesgo es mayor que la del plazo fijo en los fondos comunes de inversión fijo, pero tiene una mayor rentabilidad. Acuérdense que esa relación, si aumenta el riesgo, aumenta el rendimiento, si aumenta el rendimiento, aumenta el riesgo. Esto es una ley natural en finanzas y se cumple siempre. Los fondos comunes de renta variable obviamente tienen mucho mayor rendimiento, pero obviamente tienen mucho mayor riesgo. Bueno, la clasificación dentro de los fondos comunes de inversión fijo puede ser corto, mediano y largo plazo, y en la de renta variable la gran mayoría son de mediano a largo plazo. Eso también es pregunta de choice. Ahora vamos a ver de las características para diferenciando. El fondo común de inversión en bonos tiene como ventaja que se invierte en varios bonos y tiene una gran diversificación. En el de renta variable también se puede invertir en activos que su cotización sea volátil y por lo tanto no promete un rendimiento o una rentabilidad futura a diferencia de los de rentabilidad fija. Y vamos por el último, que es el costo, es que se reducen los costos de transacción y custodia por el que el fondo común de inversión es considerado un inversor institucional y negocia los costos. La reducción de estos costos compensan o suele compensar los honorarios de administración y custodia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, como el fondo común de inversión tiene mucho más capital que un solo inversor, pueden negociar estos costos y reducir muchísimo algunos costos. Entonces se utiliza esa reducción ¿para qué? Para pagar los costos de administración y de custodia, que son los costos que nosotros incorporamos a la hora de acceder a un fondo común de inversión. Bueno, y también dentro de la renta variable también pasa lo mismo, pero también tiene un par de costos que son los implícitos, explícitos, suscripción y rescate. Igual estos costos también se pueden ver dentro de los fondos comunes de renta fija. Bueno, acá también vamos a ver a grandes rasgos otros tipos de fondos de común de inversión. Tenemos los fondos común de inversión a largo plazo. Acá también, chicos, les voy a tirar un tip. Cuando es a largo plazo, generalmente se puede asumir mayor riesgo. Entonces, acá se suele invertir en fondo común de inversión de renta variable. Acá fíjense que invierten en activos más riesgosos, por lo tanto más volátiles en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo son más estables. Por ejemplo, las acciones, los índices derivados, entre otros. En cambio, los FCI a corto plazo, ahí es cuando se asumen menos riesgos, entonces la volatilidad disminuye muchísimo. ¿Qué pasa entonces? El riesgo también disminuye. Entonces son para clientes que tienen una baja aversión al riesgo o los que necesitan liquidez inmediata. También es muy importante entender de que siempre que hablamos de inversiones hay tres variables que son las que tenemos que tener en cuenta, que uno es la rentabilidad, otro la relación riesgo y por último el tiempo. Entonces, si nosotros queremos la liquidez inmediata, obviamente vamos a invertir a un FCI a corto plazo. Muy usados son los FCI a plazo fijo. Esto, por ejemplo, son los FCI de plazo fijo, de renta fija, de corto plazo, de mediano plazo. Bueno, ahora vamos con los FCI de materia prima. Son activos con tendencia definida a mediano y largo plazo. Más o menos volátiles, pero también pueden ser mixtos. Este FCI está muy bueno para conocerlo, que privilegian el cobro de dividendos o que otorgan una renta para tener una baja aversión al riesgo. Acá se prestan atención muchísimo, por ejemplo, las acciones que otorgan dividendos o los bonos que pagan una renta fija. E inclusive se puede hacer como un mix dentro de todo el fondo común de inversión. Pero lo que se prioriza es una cuota que se obtiene por realizar o adherirse a este fondo común de inversión. Bueno, ahora hay fondos comunes de inversión estructurados que también son muy buenos, que gran parte del porcentaje se invierte en bonos a corto plazo y los intereses devengados se invierten en instrumentos derivados buscando garantizar el valor nominal y se especula con la ganancia. O sea, pasado bien al criollo, básicamente lo que se busca acá es invertir en bonos
que sean menos riesgosos y que nos den una renta. Y con la rentabilidad que obtenemos por esas inversiones, sí utilizamos un perfil mucho más arriesgado e invertimos, por ejemplo, pueden ser acciones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nominalmente no ponemos en riesgo nuestro capital, pero los intereses que genera nuestro capital lo arriesgamos. Estos fondos comunes de inversión son bastante usados al día de hoy. Bueno, después están los fondos comunes de inversión pymes, o sea, nos lo dice su nombre. Se invierten en instrumentos que son emitidos por pequeñas y medianas empresas, lo cual no son muy comunes para los pequeños inversores o para los inversores convencionales, pero sí existen al día de la fecha estos fondos comunes de inversión. Y después hay otros que son más específicos, básicamente los de infraestructura, que son fondos comunes de inversión de grandes proyectos de infraestructura, y el 75% del haber del fondo son invertidos en activos que compongan el objeto especial. Bueno, después están los fondos comunes de inversión especializados, que son muy parecidos, nada más que, bueno, quitamos la palabra infraestructura, o sea, son de renta variable con empresas cuya actividad está relacionada con un determinado sector económico. Puede ser, por ejemplo, transporte, recursos, energía, entre otros. Y después innovación y tecnología, muy similar a los dos anteriores. O sea, el 75% se invierte en proyectos que se encuentran en la etapa de comercialización y producción, y el 25% programa de estímulo otorgado por organismos de ciencia y tecnología por un plazo de 2 años. Bueno, háganse sus apuntes, y esto por ahí es mucha información, pero bueno, como se lo mencioné anteriormente, son 60 choice y no siempre basta con entender la materia, sino acordarse algunas cosas de memoria. Yo odio estudiar de memoria, pero lamentablemente el examen no es a desarrollar y son múltiple opción, juega mucho la memoria. Bueno, ahora vamos a pasar a un aspecto operativo del fondo común de inversión. Acuérdense que nosotros ya definimos varias y numeradas veces lo que es una cuota parte. Simplemente lo vamos a resumir: es el derecho indiviso sobre el patrimonio del fondo común de inversión, es una unidad de medida. Después, esto también a modo de símbolo, la cantidad de cuotas partes lo vamos a simbolizar con una Q y una C. Entonces acá tenemos una fórmula que ya lo vamos a ver en ejercicios prácticos, que Q y C, o sea la cantidad de cuotas partes, es igual al monto de la inversión, o sea lo que yo destino a invertir dentro del fondo común de inversión, dividido el valor de la cuota parte. Así yo puedo saber la cantidad de cuotas partes que obtengo. Acá vamos a usar la calculadora para hacer un pequeñísimo ejemplo. Vamos a suponer que yo invierto 10.000 pesos en el fondo común de inversión y vamos a suponer que la cuota parte vale 1,50. Entonces yo divido 1,50 y esa van a ser, uy, justo miren el número que arrojó, esa van a ser la cantidad de cuotas partes que voy a obtener. 6,666666 periódico. Bueno, ese número es el número del diablo, pero nosotros tenemos la mejor y esto ni nos afecta porque a nosotros vamos a aprobar. Es más, ese va a ser el porcentaje que aprobamos porque se redondea y es un 70% y con el 70% pasamos el examen, Bueno, y este sería un ejemplo para saber la cantidad de cuotas partes que voy a poseer. Obviamente nunca se fraccionan, entonces por ejemplo capaz que sería 9.980 lo que gastaríamos y tendríamos un saldo de 20 pesos de sobra. Esto a modo de ejemplo, chicos, obviamente. Y vamos a continuar con la evaluación de las cuotas partes. O sea, la evaluación de las cuotas partes, por lo tanto, es igual a la que vale la cuota parte, lo vamos a simbolizar con cuota parte, que es igual al patrimonio neto del fondo común de inversión dividido el número de cuotas partes que se arrojaron o que están en circulación. Patrimonio neto del fondo común de inversión es igual al activo del FCI menos el pasivo del FCI. Los activos y pasivos deben evaluarse diariamente. El activo del FCI es igual al patrimonio neto del fondo común de inversión más el pasivo del fondo común de inversión. Algo que es muy tonto, pero es una pregunta del Choice, es que nos preguntan a qué es igual el pasivo o también a qué es igual el activo o a qué es igual el patrimonio neto. Nosotros tenemos que entender que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, o por lo tanto también por despejar es que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, o también que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. Nosotros despejando la ecuación original, que es activo igual a pasivo más patrimonio neto, podemos responder cualquier choice. Y a mí me tocó 2 choice que te hacen esa pregunta, que es muy sencilla. Entonces cada choice que nosotros respondemos correctamente nos suma muchísimo para probar. Así que si querés anotar esa fórmula, si no la sabes, sé que la mayoría lo van a saber, pero para acordarse y jugar con los pasajes de términos. Bueno, vamos a ver un ejercicio práctico muy detalladamente. El caso de evaluación de un fondo común de inversión que invierte en plazo fijo. Acá vemos la cartera de inversión del fondo común de inversión se compone A, depósito a plazo fijo, B, depósito en cuenta a la vista, C, LEVAX y NOVAX, D, fideicomisos financieros
Y por último, cheques de pago diferido. Se evalúan cada una de las inversiones del fondo y se obtiene el valor total de la cartera de activos. Los honorarios por administración y custodia corresponde devengarlos diariamente de acuerdo con la metodología que se comentará sobre la base de lo establecido en el reglamento de gestión. Básicamente en el reglamento de gestión nos dicen cómo se van a cotizar los honorarios y cómo se descuentan los costos del fondo común de inversión. Bueno, el devengamiento es muy importante, esto es pregunta de Choice, es diario. Todos los días se devengan los intereses. Acá dicen que se acumulan los honorarios por administración y custodias que han sido cargados en el fondo y se encuentran pendientes de cobro. Deducciones de estos honorarios acumulados del importe total de la inversión, se obtiene el valor neto patrimonio del fondo, en nuestro ejemplo el 19 de septiembre del 2010. Una vez obtenido el valor neto del patrimonio, se lo divide por el número de cuotas partes en circulación, determinándose el valor unitario de la cuota parte. De la metodología de cálculo del valor de las cuotas partes explicitada precedentemente, surge la forma y la magnitud de las fluctuaciones de valor de la inversión individuales y determinan y modifican el valor de las cuotas partes. En nuestro ejemplo, para un fondo común de inversión de plazo fijo, el devengamiento de interés de las inversiones incrementará el valor de las cuotas partes conforme transcurra el tiempo. Sí, lo sé, parece chino básico, créeme que yo también me asusté muchísimo cuando lo leí, pero ahora lo vamos a ver al ejemplo práctico y es una tontera, chicos. Hay que usar simplemente y nada más que la lógica. Yo preparé un Excel para mostrarte este ejercicio paso a paso. Bueno, acá podemos ver que el ejercicio estaba escrito y se veía en muy malas condiciones. Entonces lo que yo hice fue hacerte un Excel para entenderlo de una mejor forma y también entenderlo cómo se calcula. Ahora vamos a ir al Excel, un segundo. Bueno, y ahora vamos a ver nuestros ejercicios. Tenemos varios ejercicios para el día de hoy. Esta clase yo dije que va a ser larga, pero es para que lo entiendan, chicos. Bueno, acá podemos ver que tenemos acá diferentes instrumentos en distintas entidades en el fondo común de inversión y vamos a ver cómo se evaluarían. Vamos a suponer que esta es la composición y lo estamos evaluando a un fondo común de inversión de plazo fijo al 19 del 09 del 2010. Sí, hace 13 años que pasó esto, pero bueno, este es el ejercicio que me dieron a mí para estudiarlo, yo te lo doy a vos y probablemente sea parecido porque lo saqué de la bibliografía de la CNB. Bueno, acá tenemos un plazo fijo en el Banco del Sol que tiene la fecha de colocación, o sea que nosotros, el Fondo Común de Inversión, mejor dicho, invirtió el 25 del 8 del 2010, que tiene una tasa nominal anual al 10% con una capitalización a 30 días. ¿Qué quiere decir? Que cada 30 días nos pagan los intereses. Acá hay algo muy importante. Nosotros dijimos que los fondos comunes de inversión de plazo fijo van por el método de lo devengado y no de lo percibido. ¿Qué quiere decir? Y te lo voy a explicar como un ejemplo a esto. Supongamos que vos me prestás un servicio, no sé, de coaching. Bueno, vos sos mi coach y vos estás registrando tus ganancias y yo te pago, vamos a suponer, $100 al mes. Bueno, pero yo te pago a fin de mes. El método de lo percibido significa que vos lo vas a registrar recién cuando tengas en mano esos $100. En cambio, el método de lo devengado cuando se crea la obligación. O sea, vos vas a registrar esos $100 que no los tenés en mano, pero vos vas cuando se genera la obligación. Entonces lo generás cuando yo comienzo a ser tu cliente. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la actualización del valor de la cuota parte. Va por el método de lo devengado y no de lo percibido. Acá podemos ver también de que tenemos un plazo fijo en el Banco Central. Después tenemos un plazo fijo precancelable en el Galicia, cuenta a la vista en el Banco Macro, cuenta a la vista en el Patagonia. Tenemos Levax y Novax, también fideicomisos financieros, cheque a pago diferido y margen de liquidez en el Banco Central. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo evaluamos. Vamos a ver que el 28 del 8 del 2010 nosotros tenemos la misma tasa en ambos plazos fijos y tenemos que la inversión fue un monto inicial de 17,000 pesos. Con esos 17,000 pesos nosotros generamos 121 pesos con 10 centavos. Entonces la evaluación al día simplemente va a ser la suma de el monto inicial más los intereses devengados. Ahí tenemos 17,121 pesos argentinos, lo cual equipara un 17% del total del Fondo Común de Inversión. Bueno, lo mismo tenemos el 11 del 9 del 2010 a la misma tasa, pero ¿qué pasa? Acá lo pusimos recién en septiembre a la inversión y no en agosto como dice arriba, y tenemos que es un valor de 12,000 pesos, lo cual generó 31,56 pesos de rentabilidad. Entonces la suma de dos me da una evaluación total de 12,031 pesos, lo cual hace el 12% del fondo como inversión.
Tenemos un plazo fijo precancelable con una tasa nominal anual del 8% a un año y tenemos que fue una inversión de 20.000 pesos y con esos 20.000 pesos nosotros tenemos una rentabilidad de 324,38. ¿Por qué me dio mayor rentabilidad si la tasa es menor? Una, porque el capital inicial es más grande y dos, porque fíjense que es la colocación más antigua que tenemos, por eso el interés es más grande obviamente, y este representa una rentabilidad del 20% de la inversión. Podemos ver que tenemos una cuenta a la vista del Banco Macro de 5.000 pesos, lo cual no generó ningún interés, entonces vamos a la evaluación al día de 5.000 pesos. Lo mismo con cuenta de vista al Banco Patagonia. Levax y Novax no nos dio ningún rendimiento, tenemos 5.000, entonces la evaluación es 5.000. Lo mismo con el fideicomiso financiero y también el cheque a pago diferido que tenemos en el Fondo Común de Inversión. Y por último tenemos un margen de liquidez en el Banco Central de la República Argentina. Este margen de liquidez seguramente se está buscando en qué invertir en el Fondo Común de Inversión. Bueno, acá vemos que la totalidad es la suma de todas estas valuaciones. Si yo pongo más suma, vamos a hacer la suma de todas estas cuestiones y nos da un total de 100.000 pesos. Simplemente para tener el porcentaje de cada activo tenemos que dividir la evaluación al día sobre el total de la inversión y ahí tenemos el porcentaje. Por ejemplo, en este caso 17%, estos 12.000,31. Si lo dividimos sobre el 100.000, vamos a tener que es el 12%. El 12% lo estamos redondeando. Fíjense que seguramente va a ser un poquito más, 12,03%. Bueno, para controlar siempre, bueno, este es el 100%. Y vamos a ver el tema de los honorarios. Esto es muy importante. Esto, un segundo chicos, que acá no está en formato de fecha. Lo vamos a poner en fecha corta. Ahí está. Y ponemos que los honorarios al 19 del 8 del 2010 es el 0,5% anual, que es lo que cobra el gerente más depositaria. Y acá es muy importante, acabamos de decir que va por el método de vengado, entonces tenemos que ver cuánto tendríamos que pagar al día de la fecha y nos da que es 1,37 y lo mismo con los honorarios acumulados, es decir, con los honorarios que van acumulando el Fondo Común de Inversión, es de 21,92. Ese sería el total de los honorarios. Entonces nosotros tenemos que restar el total de la inversión menos el total de honorarios y nos da el valor neto, acá ven, el valor neto del patrimonio. Acá estamos suponiendo que hay 9.000 cuotas partes. Entonces el valor de la inversión simplemente va a surgir de la división del valor neto del patrimonio dividido la cantidad de cuotas partes y me dan que cada cuota parte vale 1,11 centavos. Sí, parece sencillo, pero simplemente a nosotros nos pueden dar un ejercicio muy sencillo y nos podemos equivocar. Otra cosa que los ejercicios prácticos son muy fáciles, pero también son engañosos. Entonces, mi recomendación cuando tenés esos ejercicios, respira, déjalo si querés para el último y pensá. Son más lógicos más que nada. Acá en observaciones simplemente puse la naturaleza de cada inversión. Plazo fijo a devengar, valuada a realización. Se calcula según lo que está y la fórmula que es patrimonio neto dividido la cantidad de cuotas partes. Bueno, acá vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero esta vez van a ser con ejercicios de un fondo común de inversión de renta mixta. Acá tenemos diferentes bonos y también diferentes acciones y vamos a ver cómo la evalúan. En este, por ejemplo, el bono discount es cantidad 5.000 y están valuados a 0,99. Entonces, la evaluación al día me da de 4.950, lo cual representa un 10% del total de la cartera total. Acá tenemos un bono par que tiene una cantidad de 2.000, tiene una evaluación de mercado de 0,98, entonces tenemos evaluación al día de 1.960, representa alrededor del 4%. Tenemos otro tipo de bono que vale, tenemos 2.000 también a 0,95 y tenemos un total de 1.900. Bueno, ahora tenemos una obligación negociable en Cartepila, lo cual da una cantidad de 10.000 y está evaluada a 0,98 en el mercado. Tenemos una evaluación de 9.800, lo cual representa un 20%. Después tenemos acciones Aluar, tiene una cantidad de 4.000 y tiene un valor de mercado de 5,25, lo cual hace un total de 21.000 pesos, representa el 43% del fondo común de inversión. Y acá tenemos otra acción que tiene una cantidad de 2.000 y están valoradas a 2,50, lo cual representa 5.000 del fondo común de inversión y nos da una rentabilidad del 10%. Después tenemos una cuenta a la vista del Banco Santander que no dio ningún tipo de rendimiento y tiene 4.520
nominales. Por lo tanto, representa el 9% y vemos que el total de la cartera de inversión es de 49.130. Eso es el 100% de la cartera de inversión. Los honorarios son de 2,69 y los honorarios acumulados son de 53,05. Podemos ver que este tipo de fondo común de inversión tiene un mayor volumen de honorarios y nos da que el total de honorarios es de 55,74. Entonces, si nosotros restamos el total de la cartera de inversión menos los honorarios acumulados, vamos a tener el valor neto patrimonial, o sea, 49.074. Si nosotros vemos que hay en circulación 45.000 cuotas partes, vamos a tener que el valor de la cuota parte va a ser la división de 49.000 dividido 45.000 y me da que vale 1,091 la cuota parte de este fondo común de inversión. Acá podemos ver que está el ejercicio, nada más que bueno, yo te lo hice en Excel para que sea más claro, lo voy a dejar en mi grupo de Telegram. Y acá tenemos el procedimiento de suscripción, o sea, acá podemos ver cómo se realiza la suscripción con un ejemplo práctico. Acuérdense que nosotros para acceder a un fondo común de inversión lo hacemos a través de una suscripción, cual tiene los siguientes procedimientos. Primero, el cuotapartista debe completar y entregar la solicitud de suscripción. Es decir, que debe entregar el monto invertido y recibe una copia del reglamento de gestión. Firma ese reglamento en cada una de sus hojas o en un acuse y así expresa su mandato de compra de cuotas partes y adhesión al reglamento. Después la suscripción se hace al valor de cierre del día solicitado. Es decir que, por ejemplo, si yo voy a las 11 del mediodía y voy a querer formar parte del fondo común de inversión y digo, bueno, perfecto, voy a suscribir 10.000 pesos, siempre el ejemplo con 10.000, no es que me van a dar la cantidad de cuotas partes de acuerdo al valor que hay en ese momento. Tengo que esperar al precio de cierre de la cuota parte. Por lo tanto, tengo que esperar que cierre el día hábil. Bueno, acá podemos ver que el cálculo es igual a la cantidad de cuotas partes es el monto invertido dividido el valor de la cuota parte como lo vimos anteriormente. Acá hay un ejemplo de, por ejemplo, si invierto 10.000 pesos y al cierre el valor de la cuota es de 1,12944, tengo un total de 8.853 cuotas partes. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el cálculo de rescate. Se puede rescatar, por ejemplo, 10.000 pesos y ahí lo que se hace es una estimación. Cantidad de cuotas partes 10.000 dividido el valor de la cuota parte anterior. Entonces 10.000 dividido 1,271, por ejemplo, vamos a tener que tenemos un total de 8.872 cuotas partes. Si al cierre aumenta a 1,294425, entonces se le entrega al inversor la siguiente cantidad, que es 8.872 por 1.129 es igual a 10.020,20. O sea, se le entrega más al valor invertido. Acá dejamos esta fórmula, que está un poco como un mensaje subliminal, de que el monto rescatado es igual a la cantidad de cuotas partes sobre el valor de la cuota parte. Lo vamos a ver ahora con un ejercicio en el Excel. Acá podemos estudiar, chicos, que dejamos la fórmula para que lo tengan en cuenta, que el monto rescatado es igual a la cuota parte sobre el valor de la cuota. También que la cantidad de cuotas partes es igual al monto invertido dividido al valor de la cuota parte. Así que son fórmulas que las dejo para que las tengan en cuenta. Y acá vemos un ejemplo. Monto invertido 10.000 pesos. Valor al cierre de la cuota parte, vamos a ponerlo porque creo que está, ahí está. Valor al cierre es de 1,12944. Cantidad de cuota partes, ¿de qué surge? De el valor invertido dividido el valor de la cuota parte, que es 8.853. Vamos a suponer que hubo un aumento, vamos a hacer la resta, un aumento de 0,14, lo cual representa bastante, lo vamos a dividir por el total, lo cual representa alrededor de un 13% de aumento de la cuota parte. Entonces, al cierre aumenta a 1,2944, entonces nuestro valor va a aumentar un 14%. Seguramente que si yo hago 10.000 por, vamos a abrir paréntesis, 1 más el 13%, vamos a tener el mismo valor o un valor bastante aproximado, porque si yo agarro y hago, por ejemplo, el valor de la cuota parte por la cantidad de cuotas parte que yo tengo es de 11.460. Bueno, y acá vamos a ver si el inversor quiere rescatar un total de 10.000 pesos, no se ve, por eso no encontraba la fórmula, chicos, perdón. Si el inversor quiere rescatar un total de 10.000 pesos, simplemente lo que tenemos que hacer es la división. Por ejemplo, acá que hicimos B6, lo cual B6 es igual al monto, o sea 10.000 pesos, dividido que B10 y B10
es la cantidad de cuotas parte, digamos, el valor de la cuota parte. Entonces yo sé que tengo que vender alrededor de 7.725 cuota parte. Básicamente, ¿qué es? El monto que yo quiero tener, o sea, que yo quiero rescatar. En este caso, 10.000 pesos. Yo quiero recuperar mi inversión y lo divido por el valor de la cuota y necesito solamente vender 7.725 cuotas partes. Por lo tanto, a mí me va a quedar en tenencia 1.128 cuotas partes, que va a ser igual, la multiplico por el precio de cierre y va a ser 1,2944. Lo cual me va a dar que yo tengo un excedente de 1.460 pesos dentro del fondo común de inversión, que es lo mismo que 1.128 cuotas partes. Si no te quedó claro este ejercicio, hacemos saber en los comentarios, así lo explico de nuevo la clase que viene. Bueno, con esto de tener cuidado que siempre es a precio de cierre y tipo del fondo común de inversión a liquidar. Por ejemplo, se liquida distinto un fondo común de inversión de plazo fijo a un fondo común de inversión de acciones. Hay que tener en cuenta la comisión de ingresos, se aplica un porcentaje a la inversión, el monto inicial, comisión en pesos y total del FCI. Acá tenemos, por ejemplo, el monto inicial 10.000 pesos, una comisión del 1% serían 100, entonces el total del fondo común de inversión es de 9.900. Acá dejo estas fórmulas, chicos, para que la aprendan. Monto a rescatar es igual a la cantidad de cuotas partes por el valor de la cuota parte por 1 menos la tasa de comisión, que en este caso sería el 1 menos el 0,01, entonces me da 0,99. Bueno, acá también le dejo esta fórmula, que es la cantidad de cuotas partes es igual al monto a rescatar. Entonces la cantidad de cuotas partes es igual al monto a rescatar dividido el valor de la cuota parte multiplicado por, entre paréntesis, 1 menos la tasa de comisión. Ahí ya obtendríamos el valor de la cantidad de cuotas partes. Bueno, acá vemos el segundo ejemplo que dice la comisión es de egreso. Acá tenemos una deducción en un porcentaje sobre el monto producido por el rescate del fondo. O sea, acá vamos a ver qué pasa cuando rescatamos el fondo común de inversión. Bueno, acá por ejemplo se cobra, si es antes de un año, se cobra un porcentaje del 1,5%. Si se rescata después del primer año, la comisión es del 1%. Tenemos el importe a rescatar, queremos rescatar 20.000 pesos y vamos a suponer que este inversor lo rescata antes del primer año, entonces la comisión es del 1,5. Simplemente multiplicamos el monto a rescatar por el cobro de egreso en el primer año y tenemos un total de 300 pesos de comisión. Entonces el monto a recibir va a ser simplemente el importe a rescatar menos la comisión de egresos. Eso nos deja un total de 19.700. Esto es muy importante, chicos, que el valor de la cuota parte se refiere al valor de la cuota parte al cierre de la presentación de solicitud de rescate. Siempre es al cierre, chicos. Muy importante eso. Ahora sí pasamos a nuestro queridísimo PowerPoint. Bueno, acá podemos ver la comisión de ingreso, que es que se aplica un porcentaje a una tasa por la inversión realizada por la cuota parte. Ahí tenemos un ejemplo. Un inversor suscribe 10.000 pesos en un fondo común de inversión y tiene establecida una comisión del 1%. Y la inversión neta de la compra de cuotas partes será de 9.900. Es el ejercicio que pusimos anteriormente, lo cual también tenemos el gasto de la suscripción. Se le aplica al inversor al momento de ingreso del fondo común de inversión, concepto de gastos que el fondo común de inversión incurre para adquirir los activos que componen su cartera. Ejemplo, un FCI que invierte en el mercado brasilero paga impuestos a las transacciones financieras. Bueno, la comisión de egreso es el ejemplo que vimos anteriormente en el Excel, que pusimos que deducción de un porcentaje sobre el monto producido por el rescate de cuotas parte. El ejemplo de los 20.000 y que hacía un rescate y se le cobraba una comisión del 1,5% porque era en un año. Ahí vemos el ejemplo, se lo vuelvo a decir, un FCI que cobra el 2% cuando el rescate se produce durante el primer año, pasando el primer año cobra el 1% y luego del año 2. Bueno, este es el mismo ejemplo con otros números. La finalidad de este cargo es optimizar el rendimiento de la cartera de inversión y evitar que los rescates desarmen dicha cartera, conservar la liquidez. Bueno, acá básicamente nos están diciendo que
se utiliza este egreso para evitar que la gente rescate a cada rato los FCI y eso provocaría una disminución en el valor de la cuota parte y también disminuiría la liquidez que tendría el FCI. Por lo tanto, sería un impedimento para que estos profesionales realicen las distintas inversiones, ya sea un FCI de renta mixta, renta variable, renta fija, ya sea cerrado, abierto, de plazo fijo, mercado de dinero y de todos los FCI que fuimos viendo a lo largo de esta queridísima unidad. Bueno, acá tenemos la fórmula que vimos anteriormente. La comisión de egreso es igual al monto bruto a rescatar por tasa de comisión de egreso. Ahí es un simple ejemplo. Supongamos que el reglamento de gestión se estipula una comisión de egreso del 1.5 y que una cuota partista rescata sus cuotas por un importe bruto de 20.000. Es el ejemplo que vimos hace rato. La comisión de egreso simplemente es la multiplicación del 1.5% por el valor, que es 20.000, y eso nos da un total de 300 pesos comisión de egreso. Por lo tanto, el monto a abonar del cuota partista es de 19.700. Eso es lo que recibiríamos si nosotros realizamos el rescate de nuestra inversión en el FCI. En realidad, me expresé mal, es el rescate de nuestras cuotas partes. Otras fórmulas que nos van a ayudar con este examen es monto a rescatar es igual a la cantidad de cuotas partes, yo lo simbolizo como una Q y una C, por el valor de la cuota multiplicado 1 menos tasa de comisión. Cantidad de cuotas partes es igual al monto a rescatar dividido el valor de la cuota por 1 menos tasa de comisión. Y aquí también nos dice que la cantidad de cuota partes se calcula así cuando el FCI se aplica comisiones de egreso. El valor de la cuota parte se refiere al valor de la cuota parte al cierre de la presentación de la solicitud de rescate. Eso es muy importante, lo menciono varias veces, pero porque es pregunta de choice, chicos, y también por eso lo tengo subrayado acá. Acá tenemos otro ejemplo. Supongamos que un cuota partista presenta el día 1 para rescatar un monto de 10.000 pesos. Si el inversor no sabe la cantidad de cuota parte a rescatar, solo quiere rescatar 10.000 pesos argentinos, entonces la cantidad de cuotas partes a rescatar se determina de la siguiente fórmula. Cantidad de cuotas partes es igual al monto a rescatar dividido el valor de las cuotas parte multiplicado por 1 menos T. Esto se aplica a comisión de rescate. En este caso es 10.000, que es el monto a rescatar, dividido el valor de la cuota parte, que es 1,20552, multiplicado 1 menos 0,01. Eso me da un total de 8.381 cuotas partes. Este es el valor al momento, pero es un aproximado, dado que el dinero a entregar va a ser al valor del cierre. Por lo tanto, si la cuota parte aumenta 1,26834, fíjense que en el ejemplo anterior valía 1,20552, ahora aumentó 1,26834. Entonces el monto a rescatar va a ser el siguiente. Multiplicamos 8.381 por el nuevo valor de la cuota parte y nos da alrededor de 10.114 pesos. Por lo tanto, vamos a recibir 114,47 pesos de más. La liquidez del fondo. Bueno, los FCI abiertos reciben rescate todos los días por los inversores. Los gerentes de inversión, esto es también pregunta de choice, son los que gestionan esta tarea de liquidar el fondo común de inversión. Es algo crítico para los FCI que invierten en activos poco líquidos. Por eso se establecieron las siguientes normas de liquidez. Fondos de plazo fijo, el 30% del patrimonio neto en activos valuados con devengamiento más líquido. Integra el 80% en activos del Banco Central con inversiones en plazos fijos tradicionales y el 20% de plazos fijos precancelables. El resto de su patrimonio neto se invierte en activos del mercado secundario. Y los fondos de renta mixta o variable no deben exceder en cuenta a la vista el 10% de su patrimonio del fondo y no requerir el margen de liquidez, dado que pueden venderse en el mercado secundario. Bueno, esto básicamente tiene instrumento de renta fija y por ejemplo, las acciones. Liquidación, termina la vida del FCI, o sea, vamos a suponer que termina la vida útil del FCI, entonces la sociedad de administración y de custodia solicitan a la Comisión Nacional de Valores la liquidación del fondo. Esto lo hará efectivo cuando exista razones para ello o cuando sea por parte del interés colectivo de todos los inversores, o sea, todos los cuotas partistas. La sociedad de administración es quien realiza el papel de liquidador y se venden los activos y se fija el valor de liquidación de las cuotas partes. Bueno chicos, vamos a terminar por acá. Sé que la clase fue realmente muy larga, pero
créeme que vale muchísimo la pena. Y vamos a ver la unidad 2, que es el perfil del inversor y el asesoramiento. Esto es bastante más sencillo, chicos, así que me gusta que comencemos con esta unidad. Te lo dejo para que sepas lo que se viene. Esta unidad toman muchísimo los choice y yo sé que por ahí se te puede parecer bastante complejo esta clase, así que te recomiendo de que la pauses, de que si no entiendes algo lo googlees o me preguntes en los comentarios y la vuelvas a reproducir y la veas varias veces. Es una clase que yo hice este resumen y estos power para estudiar de esta forma y así aprobé. Así que si yo aprobé, vos podés aprobar, a meterle pilas y la semana que viene largamos la siguiente unidad de nuestro gran curso para rendir el examen de idóneo en el mercado de capitales. Bueno, gente, espero que este video te haya sido de utilidad y si fue así, hacémelo saber en los comentarios. También, si tenés o te surgió alguna duda de todo lo que vimos, hacémelo saber en estos comentarios. Ahora sí, nos vemos la semana que viene con la próxima unidad y también te voy a decir que te unas a mi Telegram porque ahí voy a mandar algunos parcialitos para que vayas estudiando y también controlando tu avance. También te quería decir que ahí voy a compartir la bibliografía que utilicé yo para estudiar y aprobar con un 75% este examen. Nos vemos en la próxima.